Si alguna vez imaginaste que la vida en la época medieval era una especie de ideal romántico con caballeros, castillos y banquetes, entonces piénsalo de nuevo. La Edad Media fue una época brutal, violenta e ignorante en la historia. Desde torturas hasta el día a día. Estas son las 20 razones por las que te alegrarás de no vivir en la época medieval. Número 20. Dispositivo de tortura de toro de bronce. Este artilugio es lo que se conocía como el toro de bronce. Era un dispositivo de tortura bastante imaginativo y terrible de la época medieval, con forma de toro. Sí, una especie de criatura bovina y luego fundido en bronce. La cosa fue diseñada para matar lentamente a la gente de la manera más horrible imaginable. En el abdomen del toro de bronce había una pequeña puerta por la que se introducía a la víctima sin contemplaciones, y luego se cerraba la puerta y comenzaba en serio el insoportable sufrimiento. Con la puerta bien cerrada y perdida toda esperanza, la estatua de bronce se calentaba como una olla en la estufa. Puedes imaginarte cómo se sentiría eso. Para ser honesto, probablemente era aterrador e intensamente doloroso. Al final, la persona atrapada dentro del cuenco de bronce literalmente moriría cocida. ¿Puedes pensar en una muerte peor? Si puedes, entonces no la compartas con el resto de nosotros, porque quiero permanecer felizmente ignorante. Muchas gracias. Número 19. El sistema penitenciario era literalmente bárbaro. En una época en la que estaba bien cocinar a la gente viva, se deduce que el sistema judicial, o la falta de él, también sería bastante terrible. Pero, ¿de qué tan terrible estoy hablando? Bueno, estar encerrado en cualquier época debe ser una experiencia bastante espantosa. Entonces, ¿qué hizo que el sistema penitenciario medieval fuera el peor en realidad? Para empezar, no era realmente un sistema, sino que muchos castigos eran un tanto arbitrarios. Durante la Edad Media, tampoco se podía esperar un juicio justo, especialmente si eras pobre, que era la mayoría de la gente. Durante la época medieval, las cárceles no se usaban para encerrar a personas como castigo por sus crímenes. En realidad, se usaban como un recurso provisional para aquellos que eran acusados de cometer un delito, hasta que, es decir, se demostraba su inocencia o se los condenaba a muerte. Este era un castigo muy común para muchos delitos. Los sospechosos que admitían sus delitos hacían trabajo voluntario, pero aquellos que no reconocían el delito del que se les acusaba eran torturados hasta que lo admitían. Las únicas personas que eran detenidas en prisión eran aquellas que tenían muchas deudas y eran retenidas hasta que pagaran lo que debían. Después de todo, una persona muerta no es realmente capaz de devolver económicamente su dinero. Gracias. Pero el caso es que, si te encarcelaban durante un tiempo, tenías que pagar por el privilegio. Si no podías pagar, no comías, no tenías ropa, ni cama, ni nada. Número 18. Las anguilas se utilizaban a veces como moneda. Aunque esto pueda parecer una escena sacada de una comedia absurda, la realidad histórica a menudo supera la ficción. Los terratenientes, a lo largo de la historia, han demostrado una notable creatividad para obtener beneficios con el mínimo esfuerzo posible. Esta tendencia, que persiste hasta nuestros días, tiene sus raíces en prácticas medievales sorprendentemente peculiares. Un ejemplo fascinante de esta inventiva feudal nos lleva al año 1194, cuando un terrateniente llamado Ralph Tuberville se encontró en una situación única. Tuberville poseía una parcela de tierra que incluía un camino codiciado por un grupo de monjes locales. En lugar de simplemente cobrar un peaje en monedas, nuestro ingenioso Ralph ideó un sistema de pago que hoy en día nos parecería completamente surrealista. El acuerdo estipulaba que, a cambio del derecho de paso, los monjes debían entregar anualmente 1000 anguilas vivas, 2 libras de jengibre aromático, 2 libras de pimienta picante y, lo más extravagante de todo, un par de pantalones de color escarlata. Esta combinación de productos exóticos y prendas de vestir llamativas no solo refleja el valor que se le daba a ciertos bienes en la época, sino también el capricho personal del terrateniente. Los monjes aceptaron el trato, pero tras la muerte de Tuberville, su viuda renegoció. En lugar de pantalones escarlata, exigió monedas y leña, más prácticos para mantener la propiedad. En la economía medieval inglesa, las anguilas no eran un medio de pago inusual. Ante la escasez de monedas, los terratenientes aceptaban diversos bienes como pago, incluyendo cerveza, grano y huevos. Esta flexibilidad
reflejaba tanto la escasez de moneda como la naturaleza agraria de la sociedad. Número 17. Los zapatos eran ridículos. Al parecer, durante la época medieval, los zapatos eran aún más ridículos. Algunos de esos zapatos ridículos incluían unos zapatos que se llamaban Krakows, o a veces se los conocía como Poulain. Estos zapatos eran extra largos y puntiagudos, y las puntas de las puntas podían extenderse desde donde terminaba el pie entre 10 y 50 centímetros. Parecen muchos zapatos de duende navideño sin los rizos. Las puntas a menudo se rellenaban con musgo para evitar que se agitaran como un pez muerto en la punta del pie. Estos zapatos ridículos seguirían estando de moda entre los europeos más ricos durante casi 150 años. Entre los siglos XIV y XV, eso era realmente de lo que se trataba todo lo que estaba de moda. Era una exhibición de la riqueza de una persona y, por lo tanto, cualquier cosa que no fuera la ropa y el calzado prácticos básicos y estándar estaba reservado para los ricos. Y ya sabéis que los ricos solo quieren que todo el mundo sepa lo fabulosamente ricos e importantes que son. Número 16. Se podía juzgar y condenar animales por delitos, y si se los encontraba culpables, se los podía condenar a muerte. Ahora bien, antes de entrar en materia, hay ejemplos de esto incluso hoy en día, tal vez sin mucho juicio, por así decirlo. Cuando un perro ataca a una persona, normalmente es culpa de los dueños, para ser sinceros. Entonces, a menudo se los condena a muerte, o en la jerga más moderna, se los destruye. De todos modos, aquí estamos en la época medieval, donde las cosas a menudo eran un poco raras y las cosas más extrañas se han convertido en folclore, como esta historia sobre un cerdo. En la antigua ciudad normanda de Malés, en lo que hoy se conoce como el norte de Francia, la gente local se reunió para presenciar una ejecución. En aquella época, esto era básicamente como ir a un partido de béisbol o algo así. Siempre colgaban a la gente por una cosa u otra, y las multitudes disfrutaban mucho del espectáculo de ver a un ser humano morir de una forma horrible en la plaza pública. Sin embargo, esta ejecución en particular sería un poco inusual, porque el acusado era un cerdo. Aparentemente, este cerdo había tenido la malvada propensión de comerse a los niños en la calle. Por este crimen, el cerdo fue sentenciado a mutilarle la cabeza y las piernas antes de ser ahorcado. Es extraño, pero aparentemente cierto. Número 15. El fútbol fue prohibido en Inglaterra en múltiples ocasiones. Aparentemente ha habido muchísimos intentos de prohibir el fútbol en Inglaterra desde la Edad Media hasta tiempos relativamente modernos. En realidad, nadie sabe de qué se acusa al juego. Pero sin duda es como muchas prohibiciones arbitrarias a lo largo del tiempo, y sin duda hay algún sinsentido puritano detrás de toda la idea. Aquí estamos en 1314 en Inglaterra, que es cuando tenemos la primera ley registrada que se aprobó que prohibía el hermoso juego. Entonces, entre 1314 y 1667, hubo un total de 30 leyes de este tipo aprobadas. Continuó hasta bien entrada la era moderna, y en el siglo XVIII, la práctica del fútbol se enfrentó a un ejército literal cuando se utilizó como cobertura para protestar contra el cercamiento de tierras comunales. En 1921, las mujeres fueron seleccionadas para una prohibición y se les impidió jugar en los campos de la Liga de Fútbol inglesa y escocesa. Esta prohibición estuvo en vigor increíblemente hasta la década de 1970. Todavía hay algunos lugares en el mundo donde a las mujeres se les prohíbe jugar al fútbol. Entonces, cuando digo que el trato a las mujeres es medieval, en realidad lo es. Número 14. El matrimonio era rápido, fácil y difícil de probar. Era tan fácil que cualquiera podía hacerlo, y eso causaba un montón de problemas. En la Europa medieval, cualquier pareja podía casarse diciendo básicamente que estaba casada. Obviamente, esto era conveniente en algunas circunstancias, ya sabes, aquellas en las que las bodas instantáneas han sido históricamente útiles por razones biológicas. Pero también era igual de fácil negar que se había celebrado un matrimonio y, por tanto, no casarse en una ceremonia igual de sencilla. Por eso era difícil demostrar un matrimonio, y especialmente para la gente más pobre que se casaba por sí misma. También era fácil que se produjeran matrimonios forzados. En esta época, las mujeres eran consideradas esencialmente moneda de cambio. En la Edad Media,
Las bodas eran un intercambio de propiedades entre hombres con fines de poder o razones financieras. Siendo la propiedad la mujer, por supuesto, los matrimonios se han utilizado como acuerdos comerciales, juegos de poder y como esquemas para ganar dinero. Históricamente, había muy poco que ver con las nociones de amor y romance. Eso es lo que se ha asociado al proceso en estos tiempos modernos. Número 13. El clima era terrible. El clima puede ser bastante impredecible y extremo en la actualidad, con fenómenos meteorológicos cada vez más intensos como inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas de aguas y huracanes devastadores. Sin embargo, la situación climática durante la Edad Media fue particularmente desafiante y tuvo consecuencias de gran alcance. En la época medieval, el clima experimentó fluctuaciones dramáticas que tuvieron un impacto profundo en la vida cotidiana y en la sociedad en general. Un ejemplo notable de la severidad del clima medieval ocurrió en agosto de 1562, cuando una tormenta eléctrica de proporciones colosales azotó Europa central. Esta tormenta fue tan devastadora que no solo destruyó cultivos y viñedos, sino que también diezmó gran parte del ganado, dejando a su paso una estela de destrucción sin precedentes. Como consecuencia directa de este evento catastrófico, la región se vio sumida en una hambruna masiva que afectó a miles de personas. Este incidente no fue un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio de eventos climáticos extremos que afectaron a Europa y América del Norte entre los años 1300 y 1850. Este periodo se conoce ahora en la climatología histórica como la Pequeña Edad de Hielo, caracterizada por temperaturas más frías de lo normal y una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos. La respuesta de la sociedad medieval a estos desafíos climáticos revela mucho sobre las creencias y la mentalidad de la época. En lugar de buscar explicaciones naturales o científicas, la tendencia era atribuir estos fenómenos a causas sobrenaturales o místicas. Lamentablemente, esta búsqueda de explicaciones llevó a consecuencias trágicas y profundamente injustas. Durante la Edad Media, los desastres naturales y las calamidades a menudo llevaban a la búsqueda de chivos expiatorios. Las mujeres eran frecuentemente acusadas de brujería, resultando en la tristemente célebre caza de brujas. Esta persecución se extendió a explicar fenómenos climáticos adversos, llevando a juicios injustos y ejecuciones públicas de mujeres inocentes. Número 12. Infancia. En la época medieval, la concepción de la infancia era notablemente diferente a la que tenemos hoy en día. A pesar de que la vida cotidiana estaba marcada por la precariedad, la omnipresencia de la muerte y el sufrimiento constante, esto no significaba que los padres no amaran profundamente a sus hijos. Sin embargo, las circunstancias de la época moldeaban una perspectiva única sobre la crianza y el desarrollo infantil. La realidad demográfica era devastadora. La mortalidad infantil alcanzaba niveles alarmantes, con aproximadamente la mitad de los niños falleciendo antes de cumplir su primer año de vida. Este hecho sombrío influía inevitablemente en la forma en que la sociedad medieval percibía y trataba a los niños supervivientes. El duelo por la pérdida de un hijo era una experiencia dolorosamente común, pero la frecuencia de estas tragedias no disminuía el amor y el afecto que los padres sentían por sus pequeños. En este contexto de supervivencia constante, la noción moderna de una infancia protegida y dedicada exclusivamente al desarrollo y el juego era prácticamente inexistente. Los niños que lograban superar los peligrosos primeros años de vida eran rápidamente integrados en el mundo adulto. No se les consideraba como un grupo social distinto con necesidades especiales, sino más bien como versiones en miniatura de los adultos, esperando que asumieran responsabilidades y contribuyeran al sustento familiar tan pronto como fuera posible. Esta visión pragmática de la infancia no era producto de la crueldad, sino de la necesidad. Número 11. La gran mayoría de la gente era borracha. Este es un mito persistente que merece ser examinado más de cerca. La idea de que en la época medieval todos bebieran cerveza todo el día y realizaran sus actividades diarias en un estado de embriaguez constante es una concepción errónea bastante extendida. Sin embargo, la realidad era mucho más matizada y compleja. En primer lugar, es importante entender que la gente sí bebía agua,
aunque esta práctica no estaba exenta de riesgos. El agua potable no siempre era segura, y su consumo probablemente conllevaba diversos efectos secundarios desagradables debido a la contaminación y la falta de sistemas de saneamiento adecuados. Esta realidad contribuyó a la popularidad de las bebidas fermentadas, pero no implicaba necesariamente un estado de ebriedad constante. Es cierto que la cerveza formaba parte importante de la dieta medieval, pero su consumo no era indiscriminado ni excesivo como se suele pensar. La cerveza de la época tenía múltiples funciones. Era una fuente de nutrición, una alternativa más segura al agua en muchos casos, y sí, también una bebida social. Sin embargo, es crucial entender que su contenido alcohólico era generalmente mucho menor que el de las cervezas modernas y variaba considerablemente según el método de elaboración. La producción de cerveza en la Edad Media era un proceso artesanal, lo que significaba que el control preciso del contenido alcohólico era un desafío. Como resultado, los efectos del alcohol en estas bebidas podían fluctuar significativamente. Algunas cervezas podrían haber sido tan ligeras que apenas producían efectos embriagantes, mientras que otras podrían haber sido más potentes. Es innegable que, como en cualquier época, había ocasiones en las que la gente se emborrachaba. Las celebraciones, festividades y eventos sociales podían ser momentos de consumo excesivo. Sin embargo, esto no era la norma para la vida cotidiana de la mayoría de la población medieval. La embriaguez excesiva era generalmente mal vista y podía tener consecuencias sociales y económicas negativas. En resumen, aunque la cerveza desempeñaba un papel importante en la vida medieval, la idea de una sociedad constantemente ebria es una exageración. La realidad era mucho más equilibrada, con la cerveza sirviendo como una bebida nutritiva y relativamente segura, pero consumida con moderación en la mayoría de los casos. Número 10. La peste negra. Con todas las terribles enfermedades, el hambre y los fenómenos meteorológicos, la tortura y la miseria general de la rutina diaria, también tenían que enfrentarse a la peste negra. La peste negra era otra forma de conocer a su creador en la Edad Media, y ya había muchas. Esta parecía añadir sal a la herida, pero bueno, aquí está. La peste llegaría a Europa en 1347, cuando los barcos del Mar Negro llegaron al puerto de Mesina, en Sicilia. Casi todos los marineros a bordo ya estaban muertos, y los que no lo estaban no vivirían mucho tiempo más en este mundo, y estaban cubiertos de furúnculos negros que supuraban. Inmediatamente se ordenó a los barcos que salieran del puerto, pero cuando eso sucedió, simplemente era demasiado tarde. No sabían qué había causado la terrible enfermedad, y por supuesto, las ratas que portaban las pulgas que la propagaban ya habían desembarcado y habían comenzado su terrible trabajo de propagar la peste por toda Europa. En los 5 años siguientes, 20 millones de personas morirían a causa de la peste negra. Y esa fue una cifra asombrosa que ascendió a casi 1/3 de toda la población del continente. Número 9. La medicina se basaba principalmente en la superstición. La medicina moderna es una maravilla absoluta que deberíamos apreciar y valorar todos los días. Las innovaciones que disfrutamos hoy como estándar han revolucionado nuestra calidad de vida y longevidad. Consideremos, por ejemplo, los avances en antibióticos que han transformado enfermedades antes mortales en afecciones tratables. La comprensión profunda de la higiene y su papel crucial en la prevención de enfermedades ha salvado innumerables vidas. Además, nuestra creciente comprensión de las infecciones y cómo combatirlas ha cambiado radicalmente el panorama médico. En contraste, la época medieval fue verdaderamente desafiante para la salud humana. La gente sucumbía a una multitud de enfermedades y afecciones que hoy consideraríamos relativamente menores. Era una era en la que incluso una herida superficial podía resultar fatal debido a la falta de conocimientos médicos adecuados y tratamientos efectivos. Las opciones de curación disponibles eran limitadas y a menudo se basaban más en la superstición que en la ciencia empírica. Los remedios populares y las prácticas cuestionables eran la norma, ofreciendo poco más que consuelo psicológico en muchos casos. Curiosamente, las civilizaciones antiguas de Grecia y Roma habían logrado avances significativos en medicina y ciencia. Sin embargo, con el advenimiento y la expansión del cristianismo en Europa, mucho de este progreso se estancó o incluso retrocedió.
Las explicaciones basadas en la fe a menudo reemplazaron la investigación científica, y las prácticas médicas efectivas fueron suplantadas por rituales y creencias que carecían de fundamento empírico. La Edad Media representó, en muchos aspectos, un retroceso en términos de avance científico y cultural, especialmente en el campo de la medicina. Este periodo de estancamiento persistió durante siglos, y no fue hasta la llegada de la Ilustración en los siglos XVII y XVIII que se inició un renacimiento del pensamiento científico y médico. Este movimiento intelectual comenzó a desafiar las creencias arraigadas y a fomentar un enfoque más racional y empírico hacia la comprensión del mundo y la salud humana, sentando las bases para los avances médicos modernos que ahora damos por sentados. Número 8. Los hombres usaban corsés y otras prendas femeninas. La moda a lo largo de la historia es mucho más que simplemente verse bien. La ropa que se consideraba de moda en la sociedad en un momento dado era un reflejo de lo que estaba sucediendo en el mundo en general, así como de los valores políticos y culturales de la sociedad misma. En su mayor parte, la moda era el coto privado de los ricos en el sentido de mantenerse al día con los estilos cambiantes, aunque la gente común estaba sujeta a las expectativas sociales que se les impondrían como resultado de su situación en la vida. Las mujeres, por ejemplo, no podían simplemente ir por ahí usando lo que quisieran. Había reglas sociales establecidas que exigían cosas como faldas y consideraciones prácticas como la cantidad de lavado que se haría, o más probablemente, no se haría. Sin embargo, en la alta sociedad, las modas eran bastante diferentes. Al parecer, los hombres usaban corsés. Esto habría sido para darles la forma de moda de la época, ya sabes, hombros anchos y cintura estrecha. Pero honestamente, sin embargo, las mujeres han estado embutidas en ropa que dobla el cuerpo durante toda la historia, por lo que un poco de ropa moldeadora ligera en el hombre medieval no debería ser tan terriblemente impactante. Número 7. Los impuestos estaban lejos de ser progresivos. Los impuestos son algo así como lo peor, y a nadie le gusta pagarlos. Pero al menos podemos esperar algún tipo de servicio público a cambio de nuestro dinero. Bueno, a veces, al menos, cuando no estamos subsidiando ganancias increíblemente altas para corporaciones masivas, claro. En la Edad Media, los impuestos ni siquiera pretendían financiar cosas públicas. No había carreteras mantenidas ni hospitales o incluso sistemas de transporte público. De hecho, el sistema tributario en la época medieval era increíblemente complicado, injusto y a menudo completamente arbitrario, dependiendo de los caprichos y la codicia de las clases terratenientes. Ya sabes, como en Robin Hood, los campesinos durante la Edad Media dependían básicamente de la benevolencia del señor local. Y todos sabemos que eso no es algo en lo que se pueda confiar. Básicamente, solo esperaban que los impuestos se fijaran a una tasa baja, o el señor no estaría muy organizado a la hora de cobrar su botín. De lo contrario, sería una prisión de deudores, y eso probablemente sería seguido de manera alarmante por una rápida hambruna. Definitivamente, no era una época divertida para ser campesino, aunque nunca es divertido ser pobre ahora, ¿verdad? Número 6. La gente tenía modales horribles. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de buenos modales? ¿Nos referimos a las cosas habituales en las que se obsesionan los países occidentales, como por favor y gracias y la habitual acumulación de modales en la mesa? Porque esa es la cuestión. Los modales, como se los conoce, son extremadamente específicos, no solo de una época de la historia, sino también de diferentes culturas y sociedades. En general, no compartimos un conjunto de buenos modales con todas las personas en un momento dado. Así que, teniendo esto en mente, ¿deberíamos seguir destrozando este punto? Bueno, sí. Bien. Nos han hecho creer que solo unas pocas personas selectas de tradición noble y algunos tipos reales poseían lo que se conoce eufemísticamente como buenos modales. Se suponía que estas personas se comportaban mejor en ciertas situaciones sociales que las de origen más humilde. Pero, dado que sabemos que los reyes y las reinas vivían en palacios sucios, apestosos a orina por todas las evacuaciones aleatorias que se hacían en los pasillos y los rincones, ¿podemos decir honestamente que eran mejores personas? Simplemente tenían sirvientes que limpiaban después de ellos. Se dice que la gente común tenía pésimos modales en la mesa
y que eructaban y tiraban huesos al suelo, pero esto era igual de común entre los llamados escalones superiores de la sociedad. Si la vida iba a ser corta y cruel, ¿por qué no disfrutar de las cosas buenas mientras estaban disponibles? Comer bien pudo haber sido uno de los pocos placeres que estaban disponibles para la gente, y tal vez sus modales reflejaban su realidad, en lugar de las tonterías inventadas que todos exigimos hoy. Número 5. El paño del diablo. Las supersticiones y la ignorancia de la Edad Media parecen no haber conocido límites. Esta es una de esas creencias supersticiosas que son completamente absurdas, y, sin embargo, llevó a muchas personas a ser encarceladas o incluso asesinadas. En la época medieval, la gente literalmente tenía miedo de las rayas. Sí, ese es básicamente el punto que estamos viendo aquí en esta era increíblemente estúpida de creencias sin sentido. La gente realmente cree que la ropa a rayas era la vestimenta del diablo. Entonces, si la gente te viera usando ropa a rayas, ¿no lo tomarían como una declaración de moda o una indicación de que tal vez eres un marinero? Oh, no, te mirarían como si estuvieras en complicidad con el mismísimo Satanás. No hay nada racional en esto. Si por casualidad llevas rayas en un lugar que era especialmente supersticioso y especialmente estricto con esas cosas, entonces podrías encontrarte siendo el destinatario de más de una mirada sucia, y este tipo de atuendo podría, de hecho, acarrearte una sentencia de muerte, literalmente. De hecho, hay una historia sobre un zapatero local en una ciudad francesa que fue sentenciado a muerte por usar ropa a rayas. En 1295, el Papa emitió un decreto que prohibía a las órdenes religiosas llevar prendas a rayas, y así sucesivamente. Ahora bien, hay innumerables ejemplos de la Edad Media de personas enviadas sin sentido a la horca por llevar la ropa inadecuada. Puede parecer absurdo, pero todavía hay lugares en el mundo que exigen un estricto cumplimiento de un código de vestimenta. Por lo general, para las mujeres, hay que decirlo, eso puede resultar y resulta en la muerte para todos aquellos que desobedecen. Número 4. Personas medievales amaban la guerra. La guerra era algo muy importante en la época medieval. No era tanto que les encantara en sí, sino más bien que había mucha guerra, y todo el tiempo era un constante estruendo de batallas e invasiones y tomas de poder y conflictos religiosos. Ya sabes, como todas las guerras, la guerra era una constante y también una enorme pérdida de los recursos de la época. No había un gobierno central en la Edad Media. Los terratenientes eran los gobernantes, y cuanto más tierra tenían, más poder y riqueza poseían. Esto significaba que la guerra podía estallar básicamente por cualquier motivo, al capricho de quien fuera el terrateniente de un lugar. La mayoría de los gobernantes medievales de gran riqueza pasaban casi toda su vida de una forma u otra, haciendo la guerra. Ahora bien, había algunas reglas. Ya sabes, algunas de las cosas de los caballeros y los castillos eran ciertas, pero en su mayor parte era una situación brutal, sangrienta y sin sentido, interminable, muy parecida a la guerra en general en estos días. Número 3. El pan podía hacerte alucinar o incluso matarte. Había tantas cosas que podían matarte en la época medieval. Parece totalmente injusto que incluso el pan, ya sabes, la materia prima de la vida, nada menos, pudiera matarte. Pero esa es la verdad. El pan para la gente común, especialmente para los campesinos, se hacía con centeno. Este es un cereal sustancial y saciante, pero también se consideraba de menor calidad y se podía cultivar en climas más fríos, lo que significaba que había algo para comer en los meses de invierno del año. Pero, lamentablemente, también era mucho más susceptible a un tipo de hongo conocido como ergo. Esto era común después de un clima primaveral especialmente húmedo que seguía a un invierno particularmente frío. Hemos establecido que el clima era bastante extremo durante este periodo y, por lo tanto, estos dos eventos eran bastante probables. Y eso apestaba para las personas que dependían de este centeno como su principal sustento, que los hongos pudieran enfermar gravemente a los humanos. Los síntomas más asociados con el consumo de pan que estaba afectado por esta sustancia incluían placeres como convulsiones, delirios, alucinaciones, no del tipo divertido, y también la muerte. Hubo muchas muertes, de hecho, en toda Europa central durante la época medieval,
y podría parecer que algunos años se alcanzaron niveles epidémicos. Estas muertes coincidieron con esa desagradable combinación de clima que básicamente convirtió el pan en veneno, y fue simplemente la peor época de la historia. Número 2. ¿Cómo evitar la ejecución? En la época medieval, había, como siempre, una gran cantidad de formas establecidas de morir. En la época medieval, una de las formas favoritas era hacerse ejecutar. Este era simplemente un castigo común para muchos delitos, y como hemos visto, el sistema de justicia penal en esa época dejaba mucho que desear. Había muchas variedades de ejecución disponibles, y las más utilizadas eran las clásicas, ya sabes, como la decapitación, el ahorcamiento y la quema en la hoguera. Pero también existía una gran variedad de técnicas de tortura, técnicas que podían fácilmente y a menudo resultar en la muerte lenta y dolorosa del desafortunado individuo. Una vez que te preparaban para la ejecución, no había muchas cosas que pudieras hacer para detenerla. Pero había una técnica que era especialmente conocida entre los criminales de la Edad Media. Se trataba de buscar refugio. Buscar refugio significaba básicamente correr lo más rápido posible a la iglesia más cercana. Buscaban refugio y no podían ser llevados para ser asesinados o asesinados dentro de la iglesia. La iglesia podía entonces ofrecer al individuo escapado hasta 40 días de protección, y ocasionalmente buscaban el exilio y evitaban la ejecución por completo. Número 1. No había paz ni siquiera después de la muerte. En el mundo medieval, la vida era por lo general extremadamente dura y muy corta. Si una persona vivía hasta los 50 años, básicamente se la consideraba anciana. La vida era dura y breve, y uno pensaría que cuando la gente moría, al menos descansaría un poco, pero ese no era el caso ni siquiera durante la Edad Media. En Europa, se cree que el 40% de las tumbas fueron perturbadas. Este tipo de saqueo de tumbas era algo habitual. A diferencia de los robos de cadáveres que hacían los ladrones de tumbas durante la Ilustración, estos ladrones medievales no robaban los cuerpos para realizar investigaciones médicas. Solo buscaban cualquier cosa mínimamente valiosa que pudieran sustraer del cadáver. Era habitual enterrar a la gente con objetos personales y baratijas, y estas humildes cosas todavía se consideraban valiosas incluso entre las personas más desesperadas de la sociedad. ¡Qué divertido! Bueno, ahí lo tienes. Si pensabas que ser un caballero medieval o algo así era divertido, es posible que ya hayas cambiado de opinión. Si sobreviviste a la infancia, era probable que murieras joven, probablemente de alguna terrible viruela. Y el poco tiempo que lograste sobrevivir, probablemente lo habrías sufrido en la pobreza extrema y la miseria general. Nos vemos en el próximo video.